¿Somos 48 o somos más en esta teoría? ¿Cuántos somos generalmente ahora en la lista? Yo ahí le voy a pedir la lista a la doctora Bambarian porque, como sabrán, yo también voy a ser su docente en la parte de investigación formativa, así que voy a estar con todos los grupos de práctica en la parte de investigación formativa. Y acostúmbrese a verme porque de acá me van a ver no solo acá, en el internado, en el posgrado también, así que bienvenidos. Para los que me conocen. Bueno, yo soy el doctor Manuel Vela, soy médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma. Soy especialista en oncología médica y actualmente asistente del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y también médico asistente de la parte preventiva en Oncosalud. Estoy haciendo mi doctorado de investigación en la Universidad Privada Antenor Orrego y también soy investigador del INICIP y asimismo magíster en gerencia de servicios de salud. Y tengo mi diplomado de principios de investigación de la Universidad de Harvard y mi especialización en medicina de estilos de vida y en prevención en cáncer. Asimismo, he tenido algunos cargos de los cuales me ha dado un poco más de experiencia para poder enseñar gerencia. He tenido cargos a nivel, tanto en el Colegio Médico como en la Asociación Nacional de Médicos Residentes y también en la Comisión Nacional de Residentado Médico. Dentro de mi pasado, claro está. Bueno, entonces la clase que vamos a dictar el día de hoy es marco normativo en salud. Voy a grabar la exposición. A ver, vamos a ver. Recording in progress. This meeting is being recorded. Bueno, para comenzar, yo en gerencia, si bien es cierto, los temas son un poco más extensos que en otros cursos, a mí me gusta enseñar la parte concisa, precisa, la parte que en realidad ustedes van a aprender y les va a servir para la vida, ¿no? Entonces, no me gusta que se extiendan las palabras, pero sí me gusta que se aplique la gerencia en todo sentido. Y una de esas partes es que, y es lo que les repito a mis alumnos de práctica, es que la gerencia es el arte de decir las cosas con elegancia, ¿no? A diferencia de otros cursos, ¿no? Por decir, si en un documento uno tiene que redactar, hola, ¿cómo estás? Acá en gerencia va a ser, estimado doctor, buen día, quisiéramos saber cómo está. Entonces, es elegancia en gerencia. No significa que en realidad en gerencia, pues, como diríamos dentro del Vox Populis, pues sea meter flor o no. Yo no soy de esos docentes que me gusten que me floreen o me digan las cosas que no sepan. Si no saben, están para aprender. Yo estoy para ayudarlos a aprender. Y esto va tanto para la parte de investigación como la parte de gerencia. La siguiente diapositiva, por favor, Eric. Bueno, entonces, ¿qué es un marco normativo? En realidad, el marco normativo será acaso un conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos. Y cuando hablamos de objetivos propuestos en gerencia, todo va a ser en base a metas. Y esto, y si hablamos dentro del marco normativo, es dentro de un proceso de programación presupuestal. Ahora, vamos a entender qué aporte nos da un marco normativo y cuál es la importancia en la carrera de medicina. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en gerencia sabemos, y el marco normativo es en realidad que nosotros nos basamos en una jerarquía, ¿no? La Constitución es la que nos va a dar en realidad toda esta pirámide, dentro de las cuales salen las leyes orgánicas, ordinarias, reglamento del Congreso, decretos de urgencia, decretos legislativos, supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, que son en los hospitales según los directores, resoluciones jefaturales, que son por cada jefe de servicio. Muchos de ustedes en algún futuro van a ser jefes de las distintas áreas y van a necesitar aprender toda esta cuestión del marco normativo, pues nos basamos en reglas y en una pirámide jerárquica que tenemos que seguir.
Siguiente, por favor. Entonces, estos 8 ítems son los que vamos a tomar y son los 8 ítems en realidad que vamos a tocar en el examen, tanto para el grupo de práctica del doctor Lamas como para mi persona, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo más básico que han visto ya desde semiología, que es la siguiente parte. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la norma técnica para la salud, para la gestión de la historia clínica, ¿no? Es una norma técnica que en realidad se aprobó en el 2018, donde nos dicen las definiciones operativas. Sabemos que el acto de salud es toda acción o actividad que realizan los profesionales, en realidad, excepto el médico cirujano, para las intervenciones sanitarias, de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud. Siguiente, por favor. Entonces ya habíamos mencionado que el acto de salud es todo, en realidad toda acción que puede realizar todo profesional de salud, ¿no? Muy distinto a lo que es el acto médico en realidad. El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica, ¿no? Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica, pronóstico, rehabilitación que realiza el médico en la atención integral de los pacientes. Acto de salud, no se olviden que es todo personal de salud excepto el médico cirujano, y acto médico es lo que realiza nosotros como futuros médicos cirujanos. Y atención de salud es la actividad desarrollada por el personal para la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación que se brinde a la persona, familia y comunidad. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunas definiciones conceptuales en las cuales tenemos que tener muy en cuenta, que es en realidad, pues, saber qué es un AVGAR, que ya lo van a llevar en pediatría, o saber cuál es el archivo activo de las historias clínicas, ¿no? Que es el repositorio físico, el archivo común de las historias clínicas en cuanto a que integran las historias clínicas clasificadas y organizadas según su frecuencia, ¿no? Y el otro es el archivo pasivo de historias clínicas, ¿no? Que es el repositorio físico que permite almacenar las historias clínicas que no hayan sido requeridas por más de 5 años, ¿no? Desde su última atención. Siguiente, por favor. Ahora vamos a lo más importante de los que ustedes tienen que saber y que ya los han visto desde bioética, ¿no? El consentimiento informado, que es la conformidad expresa del paciente o de su representante cuando está imposibilitado de hacerlo, pero con respecto a la atención médica, quirúrgica o algún procedimiento en la cual uno está aceptando de forma libre, voluntaria y consciente de que se le realice el procedimiento, y en ello uno acepta los riesgos reales y potenciales que uno pueda tener. ¿Correcto? Es muy importante eso. Los datos personales que no hay que olvidar, la historia clínica, que es un documento médico legal en el que se registra todos los datos de identificación y de los procedimientos y de los procesos relacionados con la atención del paciente. La historia clínica tiene que ser ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el médico proporcione, ¿no? Ahora estamos hablando también de que existen las historias clínicas electrónicas. En los muchos, bueno, ahora se está implantando en los hospitales. Y en las clínicas nosotros ya usamos ya todo lo que es la historia clínica electrónica, ¿no? Que es en realidad registrar de manera unificada, personal, de manera interactiva, en realidad en lo que uno pues va a registrar todo tipo de atención, ¿no? En base a un sistema de información de historias clínicas electrónicas, ¿no? Tenemos la historia clínica informatizada, que también es la historia clínica soportada en medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación, ¿no? La hoja de retiro voluntario, que es el documento en el cual un paciente o su representante legal ejerce su derecho de deja constancia de que quiere abandonar la unidad prestadora de servicios donde permaneció hospitalizado, internado, observado. La información clínica es toda información contenida en una historia clínica electrónica o física que registra el profesional de salud que atiende al paciente concerniente a la salud pasada.
Siguiente, por favor. Bueno, entonces, estamos hablando de la historia clínica y usted me dice, doctor Vela, ¿por qué vamos a hablar de la historia clínica? Porque es algo muy importante, como todo documento legal, hay que tener algunas cuestiones, ¿no? En realidad ustedes ya desde interno van a empezar a rellenar en la historia clínica el examen físico, incluso algunos hasta apreciación. Y lo que siempre se da en auditoría es que ustedes tienen que poner el diagnóstico definitivo en base a un CIE-10, que es el diagnóstico final, el cual se realiza en un paciente, aportados por medios clínicos y respaldados por los resultados de exámenes auxiliares. Por decir, si alguien viene con una tumoración gástrica, pues esa tumoración gástrica tiene que ser corroborada con un diagnóstico anatomopatológico que pueda ser un cáncer gástrico. Y este cáncer gástrico tiene su CIE-10, que es el diagnóstico definitivo, y se pone C16. Entonces ustedes tienen que reportar eso en la historia clínica. El diagnóstico presuntivo es aquel posible diagnóstico que se sustenta en los antecedentes del paciente y que se deriva en análisis clínico. Una vez formuladas las hipótesis diagnósticas, en las cuales pues, nosotros tenemos el área de interrogamiento, el examen físico. Ejemplo, viene un paciente con una tumoración gástrica y en el examen físico ustedes tocan al paciente y en ese momento se dan cuenta de que posiblemente puede ser un cáncer gástrico, pero no tienen endoscopía todavía, no tienen diagnóstico anatomopatológico, entonces ustedes en la historia clínica pondrán paciente con el diagnóstico presuntivo de cáncer gástrico, tumoración gástrica, entre paréntesis, CIE-10, pues C16, ¿no? C16-9, que es del CIE-10, ¿no? Entonces ese es un diagnóstico presuntivo, ¿no? El diagnóstico repetitivo es aquel que se da al paciente que recibe una prestación como parte del seguimiento o control por un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Un paciente que ya ha sido diagnosticado, por decir, por cáncer gástrico y viene a mi consulta y yo en el GIS, que es una hojita donde yo voy a registrar la atención, ahí voy a poner diagnóstico repetitivo, porque ya he diagnosticado y entonces solo ha venido solamente a mi consulta. El egreso es la salida del paciente de la unidad prestadora de servicios, ¿no? La epicrísis es el documento médico legal en el que se registra el resumen de la historia cuando el paciente va a salir del nosocomio en el cual ha estado hospitalizado o atendido, ¿no? Es muy importante porque por esta hoja, en realidad, si una historia clínica no presenta la hoja de epicrísis, el paciente no puede salir. Correcto, y esta se entrega obligatoriamente a la solicitud del paciente o representante legal dentro del plazo máximo de 5 días. Establecimiento de salud es aquel que realiza en régimen ambulatorio de internamiento atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud. Siguiente, por favor. Entonces es una estructura básica que no hay que olvidarnos. Pregunta de examen. Primero, la estructura básica es la identificación del paciente, el registro de la atención y la información complementaria. Identificación del paciente, ya sabemos que tenemos los datos de filiación que siempre lo hemos estudiado desde la parte clínica. El número de DNI tiene que estar registrado o ya en todo caso, como ahora hay bastantes pacientes extranjeros, en realidad pues poner su carnet de extranjería o pasaporte, ¿no? Y dicha información corresponde a los datos regulados por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Ahora, el registro de la atención es en realidad donde uno registra la atención que está brindando y la información complementaria pues son todos los exámenes auxiliares, documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y administrativo de las acciones realizadas en el paciente en el proceso de atención. Nuevamente recalcarles que el registro y la atención y la información complementaria corresponde a los datos sensibles regulados por la Ley 29733. Por favor, los alumnos que estén haciendo otro tipo de actividad que no sean gerencia, los invito amablemente a retirarse. Yo, así como ustedes, he sido docente y también he sido alumno, entonces sé quiénes están
bien del partido, si es que hay partido, sé quiénes están de fiesta, así que conmigo las cosas sinceras si es que no quieren atender, pero de verdad lo que les voy a enseñar es lo que les va a servir a ustedes en el Serums y lo que va a venir como pregunta de examen, por si acaso. A ver, siguiente, por favor. Bueno, la calidad de la historia clínica, eso es muy importante, porque en realidad hay un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Dentro de este análisis cuantitativo, en realidad, pues siempre está avalado por un comité institucional de historias clínicas, ¿no? Que en realidad, pues, está establecido a veces por direcciones de redes integradas de salud, y la responsabilidad de esta unidad, en realidad, o de velar, es de ver cuánto más o menos se cuantifica en este análisis en cuanto a la historia clínica, y el comité institucional siempre se va a dirigir en cuanto a la norma técnica de salud, ¿no? El análisis cualitativo, o sea, de la calidad de las historias clínicas que contienen los datos suficientes para justificar el diagnóstico, tratamiento y resultados, en realidad es que todo debe estar debidamente fundamentado, así como que tiene que estar con letra legible. Y no olvidar que en realidad, pues, este puede ser un análisis que en realidad va a auditoría médica, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, un rato. Ahora, en cuanto a la elaboración registro, nuevamente les repito que todas sus historias clínicas deben estar codificadas con los códigos CIE 10 o la versión vigente. Y hay CIE 11, pero no lo usamos. Estamos usando CIE 10 todavía. El registro de los procedimientos se realiza de acuerdo con la identificación estándar de los procedimientos médicos. Un error en la historia clínica se corrige trazando una línea con un lapicero rojo sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea, anotando la fecha, firma y sello del personal responsable de la corrección. Repito esta parte que es muy importante. Las anotaciones de internos y o residentes de medicina y otros profesionales de salud deben ser refrendadas con la firma y sello del profesional responsable de la atención del paciente. La atención brindada por un profesional médico cirujano que se encuentra residentado médico de segunda especialidad se realizará bajo la tutela del profesional de salud de segunda especialidad, quien asume la responsabilidad de este paciente u otro médico asistente responsable en el caso del profesional tutor que no se encuentre disponible. A ver. A ver, Nicole Palomino. Nicole. Doctor, aquí estoy. Ok, Nicole, a ver, ¿qué entiendes tú por este punto de cuando tú vayas al internado y tú tengas que evolucionar a tu paciente? Bueno, bueno, la atención que se le va a brindar tiene que ser bajo la tutela de una del profesional que está a cargo. Ya, a ver, vamos a aclarar, a ver, vamos a ver si otra de tus compañeras te ayuda. A ver, Josie Chávez. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Josie. ¿Me Otra escucha? vez, nuevamente. Coméntame, ¿qué entiendes por esta parte de este punto de la historia clínica? Lo mismo que mi compañera, doctor, ¿no? La A ver, atención quiero brinda. escuchar cuál es tu opinión. Sí, la atención que vamos a brindar, ¿no?, al paciente tiene que estar supervisada, ya sea por un interno, un residente
¿no? O por el médico encargado. Ya. Bueno, en realidad, si no saben, normal, no hay problema. Si se equivocan, ahorita lo vamos a corregir. La idea es que aprendan, ¿no? A ver, Alondra Carrasco. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, yo entiendo ese punto que, por ejemplo, cuando nosotros seamos internos, aún no somos doctores, ¿no? Y nosotros vamos a estar a cargo de un doctor especialista y las acciones que tengamos van a ser responsabilidad de él. ¿Y de qué manera uno puede asumir la responsabilidad cuando uno va ahí? Con el sello, porque creo que hay un sello que los doctores tienen y nosotros estamos encargados de él. O sea, creo que les brindan a los internos a veces el sello cuando van a dar algún tipo de indicación. Exacto, muy bien, Alondra. Alondra, tú estás más tarde en el grupo de práctica, ¿no? Con la doctora Sí. Bambarén, ¿no? Ya, Sí. muy bien. Voy a ponerte ahorita tu punto. Exacto, es lo que ha dicho Alondra en realidad. O sea, ustedes cuando sean internos y vayan a escribir en la nota, en la historia clínica, pues ustedes van a hacer todo el examen, van a poner su apreciación y bueno, y de repente el plan de trabajo si es que son internos súper excelentes y van a pues poner su nombre y apellidos, pero eso no tiene validez legal hasta que venga el médico asistente y el médico asistente ponga su sello, porque el médico asistente siempre tiene que avalar y eso es lo que te dice. ¿Por qué? Porque tiene repercusión legal. Entonces, toda atención brindada que tenga un profesional médico cirujano que también esté realizando residentado médico, tiene que ser avalado ahora por el médico especialista, no solo el sello del médico. Lo mismo para los internos. Entonces ustedes, para protegerse, cuando vayan al internado, entonces cada evolución que ustedes tengan, ¿quién tiene que firmar? El médico asistente o el médico tutor de a cargo de ese día de ese paciente. Y siempre tiene que estar refrendando, porque siempre es el médico responsable de la atención de ese paciente. ¿Correcto? ¿Entendido? Acá no se puede levantar las manos, ¿no? No es como como el Blackboard, ¿no? Bueno, pregunta de examen. Bueno, puede ser para ustedes o para el otro grupo. A ver, ahora, toda la hoja de la historia clínica debe ser identificada con el nombre completo y número de historia clínica del paciente o usuario de salud en un lugar uniforme y de fácil visibilidad. En caso de pacientes hospitalizados, se registrará además el servicio y el número de cama. Siguiente, por favor. Doctor, creo que se está demorando un poquito en cambiar la diapositiva. Puedo compartir mi pantalla, creo. Creo que así se hace más rápido. ¿Me escucha? No, el doctor salió un momento al parecer. Pero sí ha cambiado de diapositiva, chicos, ¿o no? ¿Están en orden de los formatos? Sí, está en ese punto. Sí, sí, cambió. Ahí. Gracias, pensaba que no. Ya, ahora sí. Nuevamente no veo las diapositivas.
¿Puedes salir y volver a compartir, Eric? A ver, porque no veo las diapositivas. Ahora las veo, doctor. ¿O no? Qué raro. No las veo. Doctor, nosotros sí las vemos. ¿Tiene buena No veo. señal, doctor? Sí. Ahora, doctor, ¿llega a verlos? Menos mal que tengo mi plan B. Bueno, sigamos hasta que cargue mi computadora. Ahora vamos con el orden de los formatos, que también puede ser pregunta de examen. Entonces, en cuanto a hospitalización, todo tiene un orden, ¿no? En gerencia todo tiene un orden para poder seguir. Entonces, primero va el formato de filiación, la gráfica de funciones vitales. La gráfica de funciones vitales. Ya, sigamos. La gráfica de funciones vitales. ¿En dónde está? Ya nos hemos pasado esa parte. A ver. Entramos en No, orden de ahora sí. formatos, doctor. Sí, ahora sí. Ya, entonces en el formato de filiación, la gráfica de funciones vitales, la hoja de balance hidroelectrolítico, la historia clínica, la anamnesis, examen clínico, diagnóstico, plan de trabajo. Hojas de evolución, terapéutica, interconsulta, formato de anestesia, reporte operatorio, consentimiento informado, hoja de anotación de enfermería, obstetricia y exámenes auxiliares y otros formatos. Este orden de formatos son los que ustedes van a seguir en los diferentes hospitales. Todo ya tiene un orden, ya está normativizado todo. Siguiente, por favor. Y al egreso se observará la siguiente secuencia: la epicrisis, el formato de filiación, el informe de alta, gráfica de funciones vitales, anamnesis, examen físico, de evolución, hoja de anotación de enfermería, obstetricia, el formato del informe de interconsultas, exámenes de ayuda al diagnóstico. Formato de anestesia, de corresponder el caso, reporte operatorio, hoja de autorización de ingreso, el consentimiento informado de corresponder el caso y la hoja de alta de voluntario, ¿no? Siguiente, por favor. Uso y manejo de la historia clínica, también posible pregunta de examen. La historia clínica tiene como principal uso proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad y tratamiento del paciente. Sirve como base para el estudio y evaluación de la calidad de la atención prestada al paciente. Proporciona información para investigación y docencia. Proporciona la información para la programación y evaluación de actividades de salud local, regional y nacional. La anterior.
Todavía no terminaba. Y ayuda a proteger los intereses legales del paciente, de la unidad prestadora de servicio, del personal de salud. Por decir, viene un paciente, Brenda Quispe. Doctor, ¿me escucha? ¿Qué tal, Brenda? A ver, Brenda, viene un paciente y tú estás haciendo guardia en la noche, en tópico de cirugía. Viene una paciente que había tomado grandes cantidades de licor en Barranco Bar. Y viene a tu consulta y viene porque se le rompió el taco y se lastimó y viene al tópico de cirugía. Viene súper irritable, y demandando una atención sumamente rápida. ¿Qué harías tú en ese caso? Doctor, bueno, en principio tranquilizar a la paciente, ¿no? Y luego explicarle lo que se va a realizar. Ya, digamos que la paciente no se tranquiliza, consumió cocaína, no se tranquiliza. ¿Qué haces tú? En base a lo que acabo de mencionar en el uso y manejo de la historia clínica. Bueno, en principio, bueno, después tendría que anotar sobre todo cómo llegó la paciente, ¿no? El estado, cómo está la paciente, su estado anímico, y presumir, pues, ¿no? Que se debe al consumo de la cocaína, ¿no? Y después llamar también al médico, ¿no? También encargado o algún personal que me ayude con la paciente. Exacto. O sea, ustedes, como médicos o futuros médicos, siempre tienen que registrar todo en la historia clínica. Si viene una paciente irritable, que no sabe controlar sus impulsos o su inteligencia emocional, pues lo pone, ¿no? Paciente mujer de 36 años acude irritable en aparente estado de ebriedad, no se deja examinar o no se evalúa por los siguientes motivos. ¿Por qué? Porque si esa paciente de repente pues es de un estatus socioeconómico alto y en algún momento quiere hacer un juicio, tú con la historia clínica te proteges. Por eso la historia clínica es un documento médico legal. Y eso es lo que ustedes también tienen que hacer en el SERUMS. Cualquier cosa que pase, ustedes lo anotan en la historia clínica, porque ahí es donde ustedes empiezan a llamar a todos los docentes de medicina legal, porque ahí siempre generalmente el poblador a veces les quiere hacer problemas. Y acá también. Entonces es muy importante que ustedes anoten ese tipo de cosas en la historia clínica, ¿no? Y si no evalúan algo, ¿por qué no evalúan algo? ¿No? Muy bien, bien, Brenda, ¿tú también estás en el grupo de la tarde? Muy bien. A ver, siguiente, por favor. ¿Sí? Disculpe, ¿Sí, Brenda? doctor. Sí, no estoy en el grupo de la tarde. Ya, bueno, guardaremos tu punto para otra ocasión, entonces. Porque la doctora me ha dicho que ponga notas solo al grupo que tengo hoy día. Bueno, los dos grupos que tengo hoy. Ok, vamos a docencia e investigación también, que es muy importante. Las historias solicitadas para fines de docencia e investigación deberán ser revisadas en ambientes del archivo de historias clínicas y excepcionalmente en otro ambiente autorizado para este fin, preservando la no participación de personas ajenas a esta actividad, y se establecerá y comunicará los intereses de los requisitos de la solicitud y devolución de las historias clínicas. La información obtenida de la historia clínica se consigna de forma anónima, nuevamente repito, de forma anónima para salvaguardar la confidencialidad. Los alumnos deben ser informados por sus tutores o docentes sobre la importancia de respetar la información del paciente y asegurar la confidencialidad. Siguiente, por favor. Formatos de la historia clínica. El contenido mínimo de variables deben estar incluidos según cada formato. Hay formatos básicos para consulta externa, emergencia, hospitalización y ficha familiar. Siguiente.
Siguiente, por favor. Acá tenemos el formato de atención integral del adulto mayor, donde ya hemos visto en realidad donde agregan unos pequeños detalles sobre cómo tiene que tener una atención integral en el adulto mayor, según lo que ya hemos mencionado, ¿no? Como la fecha y hora de la atención, número de historia clínica, antecedentes personales, familiares, alergia, salud bucal, tiempo de enfermedad, diagnóstico, tratamiento, exámenes auxiliares. Entonces, ¿por qué pongo este formato? Porque todos van a llevar el programa de salud de adulto mayor cuando vayan a hacer absolutamente todos. Siguiente, por favor. Y se van a guiar en esto, para que no tengan problemas. Formatos en hospitalización. Esto lo van a llevar en el internado, que se consigna la anamnesis, el examen clínico, diagnóstico, tratamiento, el plan de trabajo, la evolución, la epicrisis, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a lo nuevo, a lo actual, en lo que se usa en clínicas, o bueno, lo que también se usa en mi hospital para quienes no lo conocen, que es la historia clínica electrónica, ¿no? Que es una base de datos, estructuras de datos estandarizados, en realidad donde es un registro informatizado de firmas de usuarios y donde se respeta la confidencialidad y recuperabilidad e inviolabilidad de los datos. Puede ser auditable y permite la secuenciación de atenciones y permite la impresión, ¿no? Siguiente, por favor. Hay responsabilidades tanto a nivel nacional, regional y local. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, difunde la norma técnica de salud hasta nivel regional para que uno pueda ver todos los parámetros o la jerarquía que hay, ¿no? En el caso del nivel regional, las direcciones regionales de salud con las gerencias son los que hacen respetar este tipo de cuestiones, y a nivel local las unidades prestadoras de servicio o direcciones regionales de salud, pues que encargan a las redes integradas de salud, ¿no? O sea, toda una jerarquía de cómo se articula todo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hay disposiciones finales, ¿no? Que la unidad prestadora de servicio con las historias clínicas, en realidad, poco a poco se debe implementar esta historia clínica de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, ¿no? O sea, el futuro es usar la historia clínica electrónica, ¿no? Es mucho más práctico. Ahora, las direcciones regionales de salud, las gerencias regionales de salud o también las redes integradas son las encargadas de elaborar el plan de implementación de este tipo de historias clínicas, y recordarles que el incumplimiento de estas disposiciones en esta norma será sancionado de acuerdo a la ley número 26842, Ley General de Salud, y el reglamento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? Ahora, la presente norma técnica no establece ni regula las competencias de los profesionales, personal técnico o asistencial, ni modifica el marco normativo que los rige. Siguiente, por favor. Ahora, el MINSA aprobó el documento técnico, el Sistema de Información de Historias Clínicas, SISE, a ser implementado en las instituciones prestadoras de servicio de salud. Eso tanto a nivel de regional, primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Considerando que esta ley, a título de la ley 26482 y esta resolución ministerial número 080-2022 MISA, establece que la Ley General de Salud, que ya sabemos que la salud es una condición indispensable para el desarrollo humano y que el Estado pues promueve todo lo que es la prestación de servicios asegurando la seguridad, oportunidad y calidad de salud. Siguiente, por favor. Y resuelve que al implementar este documento técnico con conformidad a los artículos que podemos ver y a la ley número 31365, ley del presupuesto para el año fiscal 2022, dispone la publicación de esta presente resolución para que en realidad, pues, siguiente, por favor. Para que en realidad, pues, el uso de las historias clínicas de manera electrónica tiene que ser garantizado para mantener la información de los pacientes, de los representantes legales, y que ésta debe contener información clínica básica y resumida, ¿no? Ahora, el artículo 8 de la ley número 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas, aprobado por este Decreto Supremo 009-2017-SA, pues
menciona que dado los aspectos técnicos y tecnológicos se debe implementar, ¿no? Y ello a nosotros nos ayuda porque en realidad es necesario coordinar todo dentro del plan, pues a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros tenemos que saber que también hay una ley de presupuesto para implementar estas historias clínicas electrónicas, ¿no? Y el presupuesto está ahí, ¿no? 90 millones de soles, ¿no? Siguiente, por favor. Y que según ello, pues sabemos que en realidad, según el numeral 5 de la 75ª disposición complementaria final de esta ley 31365, aprueba que mediante resolución y dentro del plazo de 45 días calendario a partir de la presente ley, la norma técnica debe establecer las soluciones tecnológicas implementadas durante todo este año 2022, ¿no? Y lo otro es que también el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo, en realidad menciona que todo ello es responsable de establecer estas soluciones tecnológicas en cuanto a especificaciones como estándar, diseñar, desarrollar y mejorar las plataformas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hay una oficina que es la Oficina General de Tecnologías de la Información, en el marco de competencias y en coordinación con la Dirección General de Aseguramiento, que en realidad, pues, menciona que el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas, SICE, a ser implementadas en las unidades prestadoras de servicio, establecen que este documento tecnológico, pues, debe incluir estándares de interoperabilidad entre los sistemas de historias clínicas, todo ello en objetivo de tener metas de implementación durante todo este año, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hemos terminado sobre la importancia de las historias clínicas y los marcos normativos. Ahora pasamos a un tema que es básico para nosotros. La ley que establece los derechos de salud de las personas usuarias del servicio de salud. La ley número 29414, en el 2 de octubre del 2009, donde menciona, pues, que el artículo 15, toda persona tiene derecho a lo siguiente, ¿no? A acceso a los servicios de salud, a recibir atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud o privado, conforme con los artículos 3 y 39 modificados por la ley número 2764, ley que modifica la Ley General de Salud, respecto a la obligación de los establecimientos de salud, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, con los hombres ahora. Jonathan Rivas. Doctor, buenas tardes. Jonathan, ¿qué entiendes por esta parte? A ver. Sí, doctor, lo que puedo comprender es de que si una persona tiene alguna situación de riesgo o emergencia, se le pueda brindar la atención debida en el establecimiento más cercano a lo sucedido. Digamos, si tú tienes un familiar que tiene, pues, una colecistitis aguda, está presentando todo el cuadro clínico, y tú vives cerca del Rebagliati, y tu familiar es del Ministerio de Salud, o sea, se atiende en el Hospital María Auxiliadora, ¿tú lo llevarías al Rebagliati y te podrían atender o no? Doctor, por lo que menciona allí, sí. Claro que uno pertenece a de salud y el otro al MINSA, ¿no? Pero en un caso de emergencia se le tendría que, referente a lo que usted menciona y presenta, se le debería brindar los primeros auxilios allí. Exacto, por ley de emergencia uno puede llevar a cualquier establecimiento y pues están obligados en la atención. Bueno, ojo, el hecho de que estén obligados a la atención no significa que les va a coberturar todo.
sea, por decir, si tú llevas a tu paciente, obviamente que te van a cobrar porque no está asegurado ahí, pero sí están obligados a atenderte de emergencia, ¿correcto? Ya saben. Entonces, por ley de emergencia pueden atender en cualquier lugar. Siguiente. Pregunta de examen, todos estos artículos. A ver, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. El artículo 1 que dice. Las modificaciones fueron las siguientes con respecto a la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Artículo 15. Artículo 15.1. Acceso a los servicios de salud. 15.2. Acceso a la información. 15.3. Atención y recuperación de la salud. Siguiente, por favor. 15.4. Y muy importante, y nuevamente lo vuelvo a repetir. Consentimiento informado. Cuando se trate de exploración, tratamiento, exhibición con fines docentes, el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al Decreto Supremo 027-015, que aprueba el reglamento de la Ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, tiene lo siguiente. La ley número 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisan el alcance de los derechos al acceso de servicios de salud, a la atención integral que comprende la promoción de salud, la prevención de enfermedad, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud. Asimismo, encarga a la Superintendencia Nacional de Salud velar por la aplicación de este presente reglamento y sus contenidos. En la ley número 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias y conexas, con los diferentes mecanismos para su divulgación en las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud. Y también en las unidades prestadoras de servicios, tanto públicas, privadas o mixtas. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de ellos tenemos diferentes acrónimos, ¿no? Que es IAFAS, Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud, IPRES, Instituciones Prestadoras de Servicio, MINSA, SIS, SUSalud, UJIPRES, que es Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud. Siguiente. Ahora, con respecto al capítulo 2 de Derechos de la Persona de los Usuarios, Acceso a los Servicios de Salud, tenemos el artículo 6, Derecho a la Atención de Emergencia. Artículo 7, Derecho a la libre elección del médico o de IPRES. Artículo 8, Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico. Artículo 9, Derecho a una segunda opinión médica. Artículo 10, Derecho al acceso de servicios de medicamentos y productos sanitarios. Artículo 11, derecho a ser informado de sus derechos. Artículo 12, derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento. Siguiente. Del Decreto Supremo 027-2015-A, ley que establece los derechos de las personas de los usuarios de salud. Artículo 13, derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para el uso de servicios de salud. Artículo 14, derecho a ser informado sobre su traslado. Artículo 15, derecho a acceder a las normas de reglamentos y o condiciones administrativas. Artículo 16, derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y decidir su retiro si es que fuera el caso de la unidad prestadora de servicio. Artículo 17, derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Artículo 18, probable pregunta de examen. Derecho a ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación. Siguiente, por favor. Artículo 19. Derecho al respeto de dignidad e intimidad. Artículo 20. Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. Por eso es muy importante el consentimiento informado. Derecho a la seguridad personal
a no ser perturbada o expuesta a peligro es el artículo 21. Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico es el artículo 22. Artículo 23, derecho al respeto del proceso natural de muerte. Artículo 24, derecho al consentimiento informado. Artículo 25, derecho a acceder a la copia de historia clínica. Artículo 26, información mínima de la historia del establecimiento. A ver, otro varón. Luis Malma. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? A ver, digamos que tenemos un caso nuevo. A ver, tenemos a un familiar tuyo, un tío, que tiene cirrosis hepática y por cuestiones ya no está viviendo con su esposa. Se va a vivir solo a San Bartol. Ya no vive en San Juan del Lurigancho, ahora es en San Bartol. Entonces, él se atendía en el hospital de San Juan del Lurigancho y ahora se va a atender en el hospital de Villa El Salvador. Para que la atiendan en el hospital de Villa El Salvador, ¿qué cuestiones tú necesitarías? Luis. Sí. Bueno, habría que ver el tratamiento que se llevó a cabo, quién lo atendió en tal hospital. Habría que tener todo la historia clínica del paciente para ver si estaba o no asegurado también en ese hospital, por ejemplo, ¿no? También en sí cómo llevó este proceso, ¿no? O sea, la enfermedad en sí de cirrosis hepática es un poco crónica y habría que ver todo el tratamiento que llevó el paciente en el otro hospital. ¿Y cómo vas a ver esa información? Digamos, a ver, digamos que, a ver, estás por ahí, estás más o menos, a ver, vamos a ver. Fernanda Pandal. Fernanda. ¿Está Fernanda Pandal? ¿Me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Gracias. ¿Fernanda está ahí? Bueno, guerra avisada no mata gente. Primera, que no está. Creo que sí está. ¿Me escuchas, Fernanda? Le he escrito por el chat, doctor. Sí, por el chat está escrito. ¿Ah, sí? ¿Escrito por el chat? A ver. Sí, por el chat, doctor. A ver. ¿Qué chat? No, por el chat, a ver. Sí, por el chat. Por el chat de mismo acá. Zoom. Sí. A ver. Ya, ¿por qué no puedes prender tu audio? ¿Qué pasó? ¿O en dónde estás? En Cancún. Ya, a ver, respóndeme, a ver, Fernanda. ¿Qué necesitarías tú para atender a ese paciente familiar de Luis? Doctor, ¿me escucha? Es que creo que hay bulla. ¿Así sí me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ahora sí, cuéntame. Doctor, ¿no sería revisar su historia clínica anterior y ver el tratamiento que le han dado o en qué se han quedado? Ver las medicinas Ya. que recibió. ¿Y cómo lo harías?
No te hago prender tu cámara porque no me quiero dar la sorpresa en dónde estás. Pero igual en la clase práctica a todos sí les hago prender su cámara, por si acaso. Eso ya lo saben mis alumnos de práctica. A ver, Fernanda, rápido, porque ya tenemos la siguiente parte, es casi todo lo que también viene en el examen. Y nos falta todavía algunas cosas de COVID. ¿Hasta qué hora es, Eric? ¿Hasta las 6 de la tarde es la clase teórica? Sí, doctor, hasta las 6. De ahí debería ser la clase práctica. Ya. A ver, Fernanda, dime, ¿qué solicitarías y cómo? De una vez, 1 minuto. Si no sabes, no hay problema, pero dime, por lo menos respóndeme algo. ¿Estás respondiendo por el chat? Fernanda, ¿me escuchas? ¿Alguien que quiera ayudar a su compañera? Doctor, ¿Sí? habla Katia. Doctor, ¿podría ser, bueno, como uno de los derechos del paciente es solicitar una copia de su historia clínica en el hospital donde se estuvo atendiendo para poder llevarla al otro hospital para poder continuar con su atención? Exacto, Cardia. Ese es un derecho de todos. Entonces, yo es lo que sugiero a cada uno de ustedes si es que tienen familiares muy cercanos, ¿no? Si tienen una institución, piden la copia de... Es más, no solo pueden pedir la copia, también pueden pedir informe médico del paciente. Yo siempre hago pedir a todos mis pacientes que son oncológicos copia de historia clínica e informe médico para saber qué ha hecho ese médico con ese paciente. Y muchas veces me llevo muchas sorpresas, porque en el tema de cáncer, pues no todos pues han tenido la misma formación. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque está dentro del reglamento de la ley, ¿no? Es un decreto supremo. Entonces ustedes tienen la oportunidad de que con todos estos conocimientos hagan respetar sus derechos. Muy bien, Katia. Tú estás en el siguiente grupo de práctica, ¿no? A ver, vamos a apuntar Sí, todo. doctor, en el siguiente grupo. Muy bien. Bien, Katia. Tu punto más. Mis alumnos de práctica también saben que yo no tengo un problema en ponerles 20. Ellos lo saben bien. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a la parte de los que quieren saber cómo es el SERUMS ahora y qué cambios se está viendo, porque me imagino que esto va a cambiar y esto es muy variable. Y les digo yo porque, miren, desde que yo era interno, estaba en la comisión de SERUMS, y cuando fui serumista también estuve en la comisión de SERUMS, y ha cambiado bastante, sigue cambiando bastante. Y ahora es que se aprobó el reglamento de la ley número 23330, que es Ley de Servicio Rural y Urbano, que dictan las siguientes resoluciones, ¿no? Sabemos que por pandemia COVID pues ha habido todo un cambio en cuanto al estado de emergencia por las graves circunstancias que han pasado y que el artículo 1 de esta ley, de Ley de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS, establece que el SERUMS establece que es prestado por los profesionales de ciencias de la salud que obtengan su título a partir de la vigencia citada, siendo este requisito indispensable para ocupar cargo en entidades. Que el artículo 2 sobre el SERUMS, aprobado por el Decreto Supremo 005-97-SA y sus modificatorias, señala que el SERUMS tiene la finalidad de contribuir y asegurar la atención de salud en beneficio de la población de bajos recursos económicos de las zonas rurales y urbanos marginales, orientado más que todo a desarrollar actividades preventivos promocionales en establecimientos de salud del sector o equivalentes de otros. Siguiente, por favor. El artículo 3 de este decreto supremo establece que la resolución ministerial se aprueban las siguientes modificatorias del reglamento.
El artículo 114 y 115 de este reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud aprobado, en realidad, para proponer y monitorizar la planificación, gestión y desarrollo del personal de salud a nivel sectorial. Mediante este documento, la Dirección General de Personal de Salud modifica este reglamento de la Ley 2330, estableciendo la fecha de inicio y términos del SERUMS del 2021-1 y 2, y con ello, pues, seguir a lo siguiente programado, que ahora, pues, los serumistas van el 1 de julio de cada año, y hay otro periodo en octubre. Da conformidad que según esto, pues, se aprueba la ley modificatoria. Siguiente, por favor. Y tenemos los siguientes artículos, ¿no? El artículo 8, que la modalidad para el desarrollo del SERUM sería mediante contrato. O sea, ustedes tienen un tipo de contrato y se da en base a la oferta de plazas y demanda, ¿no? En primer y segundo nivel de acuerdo a la categorización, ¿no? Los profesionales de salud que no alcancen a comprar una plaza remunerada pueden hacer lo que se le dice el SERUMS ad honorem o SERUMS equivalente. Y en realidad establece que esta modalidad de contrato y horario son de 18 horas semanales o 150 horas por un periodo de hasta 12 meses calendario. ¿Correcto? Y también sabemos que el Comité Central SERUM está conformado por un representante de MINSA, representante de Salud, representante de la Sanidad, de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y también cuenta con representantes alternos, ya sea de la Dirección General de Salud y la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Planificación de Personal de Salud. Siguiente, por favor. En cuanto al artículo 32, la prestación del servicio rural y urbano podrá tener una duración de máximo 12 meses, como habíamos estipulado, y que asimismo el profesional de salud realizará durante 36 horas semanales o 150 horas y no está obligado a realizar guardias comunitarias. El Comité Central SERUM, de considerar lo necesario y por razones debidamente fundamentales, puede modificar el periodo o alargarlo, pero eso es en base a votos, ¿no? Como ya hemos mencionado, de ahí las autoridades. Las instituciones del sector, según corresponde, ejecutarán convenios con instituciones para capacitación de personal. Esto hasta desde la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿no? O sea, ustedes van a tener capacitaciones como serumistas que tienen que cumplir sí o sí. Y a veces les pagan por esas capacitaciones. Los profesionales de salud, medicina, enfermería, obstetricia y odontología que realicen el SERUMS remunerado, además deben realizar un mínimo de 4 teleinterconsultas mensuales mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. Y los profesionales de salud que realicen el SERUMS en modalidad equivalente deben acreditar la realización de 2 teleinterconsultas mensuales. Esto es en cuanto a lo que antes nosotros no teníamos. Ahora tiene que cumplir un número de teleinterconsultas mensuales. Culminado el SERUMS, el profesional de salud elaborará un informe final, que les recomiendo que lo hagan ni bien ingresan, van llenando, porque al final se van a cargar con todo ese trabajo, y el cual debe tener una constancia de aprobación de todos los cursos firmados y dictados por ENSAP, ¿no? Que ya les había mencionado, así del registro de teleinterconsultas. Siguiente, por favor. Con respecto a las renuncias, que es lo que siempre me paran consultando, se considera como renuncia al SERUMS cuando el profesional de salud, luego de haber recibido el proveído o inicia el SERUMS, solicita formalmente dejar de prestar el servicio. La solicitud de renuncia se debe ser presentada ante la DIRESA, GERESA o DIRIS, ¿no? Que es la Dirección Regional de Salud, la Gerencia Regional de Salud o la Dirección Regional de Salud de los Servicios de Salud en este caso, ¿no? Y excepcionalmente, por causas debidamente justificadas por los profesionales de SERUMS remunerados, pueden solicitar un cambio a una plaza en modalidad equivalente, ¿no? Son casos excepcionales, ¿no? Con respecto al abandono, se considera abandono cuando el profesional de salud, de manera injustificada, pues no se apersona a la GERESA, DIRESA o DIRIS para firmar y recoger su proveído dentro de los 3 días hábiles.
o no se apersona al establecimiento de salud indicado dentro de los 3 días hábiles, o cuando acumula ausencias o faltas injustificadas en el establecimiento de salud por 5 días consecutivos o por 10 días no consecutivos en un periodo de 30 días, o 15 días no consecutivos en un periodo de 90 días. Esas son cosas que ustedes tienen que aprenderse ahorita, porque si van al Serums, pues su jefe puede tomarse en consideración estas cosas para poder a ustedes sacarlos del Serums, ¿no? Y si no hacen Serums, no hacen residentado médico, así de fácil. La justificación de ausencias o faltas se realiza a través de la Coordinadora Regional de Serums, por el cual es el medio de comunicación. La Coordinadora Regional de Serums en realidad pues te ayuda bastante en cuestiones administrativas o en problemas que hay generalmente. Siguiente, por favor. Disposiciones finales. En casos de emergencia nacional o emergencia sanitaria que pongan en riesgo la integridad física o psicológica del profesional de salud, se puede disponer de manera temporal el desplazamiento del profesional a otro establecimiento de salud. ¿Qué quiere decir? Por decir, los que hacen Serums en Loreto se van a un puesto de salud y vienen narcotraficantes y de repente secuestran a ese serumista, se lo llevan a Brasil para atender a uno de los terroristas, de ahí nuevamente lo regresan y la profesional ya tiene bastante temor de volver a atender en esta posta porque ya ha sufrido un intento de secuestro, ¿no? En ese caso, y son casos de vida real, lo que les estoy comentando, ¿el profesional puede pedir que se le cambie a otro puesto? Sí, sí puede pedir. Ahora, cuando se inicia el Serum sobre las renuncias, abandonos, en cualquier circunstancia, pues en realidad uno tiene que considerar que el servicio rural urbano pues también tiene un puntaje, ¿no? Y que por razones de emergencia sanitaria pueden disponer que en realidad este periodo se pueda alargar, ¿no? O terminar en todo caso. Siguiente, por favor. Ahora, del artículo 2, con respecto a la incorporación de la 9ª y 10ª disposición final, la 9ª es que por cada proceso Serums el Comité Central aprueba un instructivo, ¿no? Con criterios técnicos y administrativos que orientan y facilitan la participación de este médico o profesional de salud. 10ª es la resolución del término de Serums, en la cual pues deben regularizar su título profesional, porque en esos tiempos en realidad pues había muchos que salían y no tenían títulos todavía, pero ahora ya no, ahora todos van con título. Lo otro es que los profesionales que no cumplan con estos requisitos, pues no pueden seguir participando en otras fases complementarias que hay, ¿no? Los profesionales comprometidos en el grupo de riesgo, estableciendo los lineamientos de vigilancia, prevención y control de trabajadores de riesgo, pues en realidad también deben emitir un informe médico en el cual pues informen de su situación, ya sea gestante, ¿no? Siguiente, por favor. El reglamento de la ley número 3423, ley que establece las medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional, es una ley que pues fortalece al médico para garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades, ¿no? Como podemos ver en realidad en estos artículos, en realidad el ente rector, que es el Ministerio de Salud, lo que hace es dictar normas y lineamientos para adecuar su ejecución y supervisión de las políticas nacionales. Siguiente, por favor. Que tiene como disposiciones generales en realidad fortalecer la autoridad del médico dentro de pues todas estas funciones que uno tiene. Y en el artículo 2, en el ámbito de la aplicación, pues se centró a los organismos públicos, desde los gobiernos, pues, regionales y locales, ¿no? Y también las direcciones regionales. Siguiente, por favor. En ellos, pues, hay definiciones operativas como el monitoreo, que es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer un seguimiento, o también saber que pues hay evaluaciones que son la actividad que realiza un equipo multidisciplinario de salud para poder definir la intervención, ¿no?
y que hay riesgos en salud, ¿no? Riesgo de salud pública, que es incremento de la probabilidad de que produzca un hecho o daño, y el riesgo elevado, que constituye en el cual un riesgo identificado para la ocurrencia de enfermedades. El seguimiento son exámenes y análisis que efectúa a nivel nacional en forma periódica los distintos componentes de la gestión, y la supervisión es actividad o conjunto de actividades y orientación y asesoramiento. Siguiente, por favor. El artículo 4, que es el seguimiento, monitoreo y supervisión de los órganos del Ministerio de Salud. Y esto es muy importante con respecto al artículo 5, que es la identificación de situaciones de riesgo. ¿Ya? Todo médico tiene que seguir las indicaciones para identificar un riesgo potencial. El seguimiento y monitoreo de estos riesgos de salud origina, pues, en realidad que generalmente, pues, funcionan cuando hay un incumplimiento de las funciones que, pues, se dan dentro de las normas técnicas, puede ocurrir este riesgo. Y en realidad, pues, las acciones que se toman en este tipo de casos de monitoreo y supervisión es desde la alta dirección, el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, ¿no? Ahora, en el artículo 6, el órgano y el Ministerio de Salud encargado dentro de los 7 días calendarios, luego de la concluida la visita y del monitoreo o supervisión, prepara el informe correspondiente, el cual es remitido a los gobernadores. Eso quiere decir que te monitorizan, te supervisan y dentro de 7 días te dan supuestamente el informe sobre las mejoras que uno tiene que hacer. Siguiente, por favor. El artículo 8, que es el informe de la autoridad regional, bajo la responsabilidad de su titular. Y el informe 9, que es el informe del órgano técnico del Ministerio de Salud, ¿no? Artículo 10, delegación de la solicitud de intervención, que es el Ministerio de Salud a través de su despacho o despacho viceministerial podrá solicitar de manera directa la intervención del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en base a una respuesta efectiva e inmediata. Siguiente, por favor. Entonces, el artículo 16 es la solicitud para la declaración de intervención por riesgo de salud. El artículo 17 es el sustento que uno tiene que mencionar. El artículo 18, que es la declaración de la intervención de salud. El artículo 19, que es la prórroga de la declaratoria de intervención de los riesgos de salud. Son todos los pasos que en realidad, pues, ante un riesgo de salud uno va a implementar. Siguiente, por favor. Como pueden ver en ese gráfico, pues tenemos que desde la alta dirección de salud, el despacho viceministerial, los órganos del MINSA, el Ministerio de Salud, las direcciones regionales de salud, las gerencias, pues tenemos ante un riesgo, tenemos que hacerle un seguimiento y monitoreo con los siguientes pasos, donde en realidad pues se toma una evaluación del comité. Y esta evaluación del comité pues emite un informe técnico, ¿no? Y este es el diagrama de flujo que el cual se utiliza, ¿no? En gerencia usamos bastantes diagramas de flujo, ¿no? Para que se familiaricen. Siguiente, por favor. Ya, vamos a lo que puede venir en el examen bastante. Telesalud. Es que estamos haciendo 2 clases en una, es lo que tengo entendido. Telesalud. Sabemos que telesalud es que obtienes un diagnóstico y tratamiento comunicándote a distancia con un profesional de salud. Teleatención es que recibe atención de un profesional de salud desde tu hogar por una llamada telefónica. Teleinterconsulta es obtener un diagnóstico y tratamiento comunicándote a distancia con un profesional de salud. La telesalud es un servicio de salud a distancia brindado por profesionales de salud a través de medios electrónicos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces tenemos el decreto legislativo que fortalece los alcances de la telesalud en cuanto a su ámbito de aplicación y también las disposiciones que fortalecen ello. Siguiente, por favor. Entonces tenemos las siguientes definiciones conceptuales que pueden ser pregunta de examen. Telesalud, que es servicio a distancia prestado por el personal de salud a través de tecnologías de información y comunicación.
Telemedicina es provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y cuidados paliativos, ¿no? A través del TIC. Teleconsulta es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de salud en el marco de sus competencias y una persona usuaria mediante el uso de mediante tecnologías de información. Teleinterconsulta es la consulta o distancia mediante el uso de los TICs que realiza un profesional de salud a un profesional de salud para la atención de una persona. Teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de TIC. Telemonitoreo es la monitorización o seguimiento a distancia de una persona usuaria en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con objetos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. Siguiente, por favor. Por si acaso, interoperabilidad es trabajar en conjunto con otros servicios de información, ¿correcto? La telemedicina tiene los siguientes servicios: teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Y otros establecidos. La prescripción de los medicamentos por telemedicina solo se podrá realizar en servicios de telemedicina cuando expresamente hayan sido autorizados por el Ministerio de Salud. Esto quiere decir hospitales, probablemente. Y la receta electrónica se incorpora a los servicios de telemedicina y a la historia clínica electrónica. Condiciones de prestación de servicios, el artículo 6, mediante condiciones legales, profesionales, deontológicas y económicas, ¿no? Y la implementación de telesalud en su competencia. Siguiente, por favor. Artículo 8, muy importante, el consentimiento informado de la telemedicina, que se brinda mediante la firma manuscrita, firma electrónica avanzada u otro medio que asegure la autentificación o identificación de los intervinientes. Artículo 9, de la protección de datos personales en telesalud. Artículo 10, datos abiertos en telesalud y telemedicina, que es que el Ministerio de Salud publica datos o conjunto de datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos sobre Telesalud, mediante su código de ubigeo, ¿no? Ubigeo es un código que en realidad te dice por zonas, ¿no? La Red Nacional de Telesalud es algo que ha sido creado para guiar en conjunto a las unidades prestadoras de servicio en cuanto a las tecnologías de información. Y el financiamiento, pues, es algo que ya sale del Tesoro Público, ¿no? Siguiente, por favor. Las disposiciones complementarias es la gratuidad de los accesos a los servicios de salud. Y también todo ello está regulado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Este es de nuestro querido expresidente Martín Vizcarra. Siguiente, por favor. Ya. La resolución ministerial que pueden ver acá, en realidad, pues en este tipo de casos vamos a describirlo. Siguiente, por favor. La resolución ministerial que acabamos de ver es en relación al COVID y genera pues el documento técnico que es el plan frente a la pandemia por COVID-19 para el año 2022. Siguiente. En los cuales tiene como finalidad contribuir y prevenir y proteger la vida y salud de la población en riesgo. Los objetivos generales eran mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud para prevenir y reducir el impacto de la morbilidad, mortalidad y discapacidad por COVID-19 en el país. Con sus objetivos específicos, ¿no? Prevenir y controlar la transmisión comunitaria, fortalecer la capacidad resolutiva, fortalecer las acciones multisectoriales e intergubernamentales. Siguiente, por favor. Y acá se menciona pues que la situación actual del país, o bueno, en su momento cuando se redactó este documento técnico, era pues que todavía estaba en desarrollo las vacunas y que hubo pues gran alta tasa de mortalidad en nuestro país, ¿no?
y que se evidenció pues un incremento de casos, ¿no? A nivel regional se ha presentado mayor incrementos en Amazonas, Ancash en aquellos tiempos, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá como podemos ver, miren cuántas camas de hospitalización había antes y cuántas camas UCI, y pues la que tiene mayor número era Lima, ¿no? Lima Metropolitana con 678, a diferencia de Amazonas que tenía 27 nada más, camas UCI. Siguiente, por favor. Y acá se plantearon pues las actividades operativas por los objetivos específicos, ¿no? Prevenir y controlar la transmisión, pues tenemos la implementación del plan comunicacional, prevención e identificación de riesgo, fortalecimiento de la red de los laboratorios, capacitación pues, de salud intercultural, identificación de zonas calientes de transmisión, vigilancia de seguridad de la vacuna, monitoreo, supervisión. Siguiente. Tanto así como un proyecto de investigación que tiene sus objetivos, también tenía sus objetivos acá el documento técnico, ¿no? Detección y respuesta oportuna frente a las amenazas globales, capacitación del personal, elaboración y actualización de marco normativo, supervisión integral de prevención de COVID. Siguiente. En cuanto al objetivo 2, tenemos pues fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud, que es la implementación de capacitación del marco, difusión de la disponibilidad diaria, monitoreo de la implementación del Registro Nacional de Productores, alteración a solicitudes, fortalecimiento de la SUSIT COVID en los hospitales e institutos. Siguiente. Reorganización de los servicios, captación de especialistas que egresaban en ese momento y se les pasaron para CAS COVID. Y así sucesivamente, pues, en cuestión a ejecutar todo este plan, ¿no? Siguiente, por favor. Eso ya lo leen ustedes. Y fortalecer las acciones multisectoriales, pues, el aforo máximo señalado, el carnet de vacunación, las barreras o señalización para distanciamiento. Y ese es el presupuesto que se utilizó para el año 2022. ¿Correcto? Siguiente. Bueno, la resolución ministerial, como podemos ver, dentro del 009-2022, que modifica la norma técnica de salud para la prevención y control de COVID. Siguiente, por favor. Tenemos las siguientes definiciones operativas. Caso de infección asintomática es toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19 con resultado positivo de prueba molecular de SARS-CoV-2. Distanciamiento físico es un conjunto de medidas para el control de infecciones, es reducir las posibilidades de contacto entre estas personas infectadas y no infectadas con la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades. La distancia mínima es de 1 metro. Siguiente, por favor. Había medidas básicas, ¿no? La vacunación, uso de mascarillas, la ventilación y el distanciamiento físico. Siguiente, por favor. Había como las medidas recomendables, que era la burbuja social, pues higiene de manos, la protección ocular, o ambientes o trabajos con riesgo de aglomeración. Es recomendable que la medición de CO2 se garantice, ¿no? Siguiente. Y hay disposiciones específicas, ¿no? En cuanto a ellas, el distanciamiento físico que ya habíamos mandado, o ya habíamos mencionado. Siguiente, por favor. Siguiente. El tipo de equipo de protección de personal en pacientes sospechosos de COVID-19 o en personales administrativos. Siguiente. Personal de salud en áreas de atención con COVID, que es el gorro quirúrgico, respirador N95, personal de salud en áreas de atención de COVID-19 donde se generan aerosoles, que a veces usan también guantes de látex o nitrilo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí hemos terminado la primera parte y lo que quiero demostrarle con todos los que acabo de explicar, que de repente puede ser muy extenso y que lo van a volver a leer para el examen, es que en realidad pues ustedes pueden generar investigación con todo lo que aprenden en gerencia, que es lo que vamos a hacer en las siguientes clases y voy a
a mencionar. Esta es una carta al editor que es algo simple. Internado médico durante la pandemia de COVID-19. La problemática de practicantes preprofesionales ante la legislación peruana. O sea, mencionaron las leyes y compararon los decretos con respecto a si se cumplían los derechos y cuál era la situación actual. Una publicación rápida y buena, para que vean cómo se aplica. Siguiente. Esta es otra que publiqué en realidad en la revista de Medicina Experimental sobre desafíos en la atención de los pacientes con cáncer durante pandemia COVID. Otra que lo único que hice fue obtener información de que se estaban implementando medidas por COVID-19 en los diferentes centros que pueden ver. Y también se llegó a publicar, ¿no? Donde en realidad vimos de que la gran mayoría de pacientes se empezó a dilatar las quimioterapias. Fue todo un caos en ese tiempo cuando empezó el COVID-19, ¿no? Bastantes pacientes llegaron a no atenderse en cuanto a cáncer, ¿no? Y eso ha generado bastantes muertes. Y eso está publicado, ¿no? Entonces, para los que quieran leer. Siguiente. Otra forma de aplicar gerencia es las características coligadas al estilo de vida en pacientes adultos mayores. Esto fue de mis serums, que solo saqué las características clínicas y lo publicamos también. Y les menciono acá porque cuando yo estaba haciendo mi maestría de gerencia en salud, yo elegí una plaza 1-2, que no tenía obstetra. Entonces, en realidad, cuando no tienes obstetra en tu plaza de serums, tú haces el programa materno-infantil. Y ustedes se imaginan hacer todo el seguimiento de la gestante, más que a veces la gestante no se quiere cuidar, no quiere usar métodos anticonceptivos. Entonces, lo que hice en mi proyecto de maestría en ese tiempo era recolectar información si había necesidad, pues, del centro de salud para tener una obstetra. Y mediante todos esos documentos, lo que se hizo es generar una necesidad de servicio, y eso lo mandé a la directa en ese tiempo, a la Dirección Regional de Salud, y me aprobaron tener una obstetra. Ahora, ese puesto de salud tiene una obstetra, y el médico tiene 14 días libres. Siguiente, por favor. Este es otro artículo de revisión narrativa, que es algo que más o menos ustedes van a hacer en el curso, que yo hice de COVID-19 sobre la perspectiva de prevención primaria, sobre las recomendaciones que se estaba usando en ese tiempo. Pueden revisarlo también. Siguiente, por favor. Las recomendaciones de la OMS y de los artículos de You sobre COVID en esos tiempos. Siguiente, por favor. Esta es otra publicación que ya hemos hecho hace poco sobre las brechas de acceso al tratamiento oncológico. Siguiente, por favor, que también se usa en gerencia. Y bueno, las conclusiones son las siguientes, ¿no? La norma técnica 139 de 2018 sigue un orden y recalca la importancia de la historia clínica en la labor médica. La resolución ministerial 80-2022 implementa el sistema de información de historias clínicas electrónicas, nos lleva a la modernización y a evitar los datos, ¿no? A evitar la pérdida de datos, porque con las historias clínicas electrónicas, pues nosotros podemos tener toda evidencia, ¿no? Se debe respetar la ley de los derechos de los pacientes, sobre todo el consentimiento informado. La ley número 23330, ley del servicio rural y urbano, nos indica la importancia del primer nivel de atención. Y la ley número 30423, ley que establece las medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgo y enfermedades de la población. Nos indica que las medidas más resaltantes ante el COVID-19 como capacitación y bioseguridad. Decreto legislativo número 1490 que fortalece los alcances de la telesalud en el marco de COVID-19. Y la resolución ministerial número 095-2022 de MINSA que aprueba el plan frente a la pandemia por COVID-19 para el año 2022 y resolución ministerial número 009-2022 que nos enseña las medidas de aplicación en la actualidad para mitigar nuestra pandemia por este coronavirus. Siguiente, por favor. Y todo lo que uno aprende pues debe ser aplicado para los pacientes y a trabajar en equipo, ¿no? Ustedes ahora van a aprender a trabajar en equipo en gerencia en salud y
Y pues bienvenidos al curso. Estoy para apoyarlos, ya que voy a ser su docente en la parte investigativa y también la parte de práctica para algunos. Ok. Puedes dejar de compartir. Gracias, Eric. Al delegado del grupo de la doctora Bambarén, por favor, necesito un Excel con todos los participantes del día de hoy, ya que van a exponer. Creo que va a exponer el primer grupo. Con respecto a los integrantes de mi grupo de práctica, vayan preparando sus diapositivas. Me mencionan quiénes son los que van a exponer. Y los que son del otro grupo, no sé si los del grupo del miércoles van a tener seminario con la doctora Bambarén. ¿Quién es el delegado de ese grupo? Esta doctora acá somos, si no me equivoco, 3 grupos. Solamente el 1-2 y el 1-1. El grupo 1-1 lleva con usted, perdón, lleva con la doctora Barbareno, que es la práctica, y el grupo 1-2 con usted. Y el grupo 1-3 es con otro doctor. No recuerdo el nombre. Hello. Ya, se queda el grupo de práctica del grupo 1 y 1-2. los que tienen hoy día. Del grupo Claro. del día lunes, los dos. Sí. El delegado del grupo de la doctora Bambarén, por favor, haga un Excel con todos los alumnos para